La entrevista es patrocinada por Cemento Regional, el Super Cemento. Muy buenas noches, este es su programa a las 8:45 por Canal Antigua y me acompaña Mariano Rayo. Hoy tenemos una entrevista sobre las enmiendas a las reformas constitucionales, específicamente en el tema del pluralismo jurídico, y para ello nos acompañan dos invitados especiales, quienes son el señor González Campo, es el señor José González Campo, presidente de CACIG, y Amílcar Pop, diputado del partido WINAC. Muy bienvenidos a este programa y vamos a dar paso a Mariano para que nos inicie con la primera pregunta. Gracias, Rosana. Buenas noches. Ingeniero González Campo, ¿nos podría resumir la posición del sector empresarial organizado que usted tuvo a bien hoy por la tarde expresarla en una conferencia de prensa? Sí, gracias por la oportunidad. Yo quisiera empezar diciendo que creemos como sector productivo que Guatemala lo que tiene hoy es una oportunidad histórica, y una oportunidad histórica en el marco de una oportunidad de fortalecer el sistema de justicia y hacer que esa justicia sea pronta y cumplida para todos los guatemaltecos. Creemos que es el momento de estar unidos, de lograr realmente que esas modificaciones a la Constitución permitan una justicia, como digo, pronta y cumplida, tener un organismo judicial independiente, tener magistrados probos y calificados, y un país con certeza jurídica y que se cumpla el Estado de Derecho. Creo que hay un enorme consenso en la sociedad en esos temas, que son los temas que creo que nos deberían ocupar. Y también hoy, dijéramos, manifestar nuestra preocupación, que ha sido pues pública desde hace varios meses, sobre la modificación del artículo 203 constitucional, que a nuestro juicio y a nuestro entender, el reconocimiento al pluralismo jurídico, y en este caso a la jurisdicción indígena, no es necesario hacerlo. Creemos que ya la Constitución tiene un reconocimiento a esas costumbres, y que no se han respondido preguntas que hemos hecho a lo largo de este proceso con la claridad que nos permita tener la certeza de que es una reforma que efectivamente vaya a ser efectiva y que nos dé a todos los guatemaltecos la certeza jurídica que necesitamos. Diputado Amílcar Pop, ¿usted qué nos puede decir con respecto a que ya se han dado cierta controversia entre los grupos indígenas con respecto a estas reformas? Porque en algún momento se cree que puede ser un retroceso a lo que ya tienen ganado y de la forma en que ellos aplican esta justicia indígena sin necesidad de la intervención de leyes ordinarias o de leyes normales de nuestra Constitución. Bueno, yo creo que es importante reconocer, partir de un hecho real. La reforma constitucional ni pretende ni busca reconocer derechos nuevos. No busca crear modalidad nueva. Lo que haría y generaría la propuesta de reforma constitucional es reconocer algo que ya existe, como bien lo han aceptado distintos actores. ¿Qué ya existe? Un sistema jurídico indígena, autoridades indígenas, procedimientos, y que no han generado ningún conflicto al Estado. Habrán generado conflicto de intereses entre particulares y se ha resuelto. Incluso lo que no se ha resuelto en el mundo indígena, eventualmente ha tenido que actuar el sistema judicial, incluso el control constitucional, y todo se ha resuelto. Efectivamente estamos en un punto de partida en donde hay una realidad que se practica cotidiana hoy en el país. Entonces, no se vale decir que lo desconocemos y que la generalidad lo desconoce. Ahí hay una realidad. A veces es contradictorio, algunos actores dicen, nos estamos lanzando algo que desconocemos, que no sabemos, pero tiene una práctica histórica. Entonces, no reconoce nada nuevo, solo reconoce lo que ya existe. 2, el sistema jurídico indígena ha convivido dentro del Estado y lo que se pretende es garantizar la claridad constitucional, porque si bien es cierto, se ha logrado el reconocimiento en resoluciones judiciales, lo digo yo como abogado, llevo 15 años litigando ese reconocimiento y lo hemos logrado varios abogados en varios casos en distintos lados del país vía el litigio. Entonces, 15, 20 resoluciones no hacen la generalidad. Es mejor tener la claridad en el derecho constitucional. Diputado Pop, la enmienda al 203 es señalada de ser muy confusa en su redacción
incluso indica por algunos analistas de que no hace referencia a que varios del contenido ahí no se manda a ser desarrollado por leyes ordinarias. ¿Cuál es su opinión en el caso concreto, sobre todo a partir de que usted dice que no hay necesidad de un reconocimiento de algo que ya existe? Entonces, sí. ¿cuál es la necesidad de insistir sobre estos dos párrafos que fundamentalmente son los nuevos que se introducen al 200? Voy a tomar el argumento del CACIF, de la unidad nacional. La unidad solo se logra en un Estado en el reconocimiento de la diversidad. La Corte de Constitucionalidad establece en sentencias varias que el respeto a la dignidad humana se logra única y exclusivamente respetando las diferencias. Diferencias de ser mujer, diferencias de ser menor de edad, diferencias de ser adulto mayor, colectivos, pueblos indígenas, etc. Solo respetando las diferencias y poniéndolo claro en la Constitución, logramos esa unidad. No reconociéndolo, generamos conflicto. Pero el CACIF ha manifestado también que esto crearía cierta dificultad a la hora de aplicar estas reformas, puesto que en algún momento lo que sucede es que hay diferentes formas de aplicarse en diferentes lugares, diferentes departamentos o municipios se aplica, o diferentes autoridades ancestrales la aplican de diferente manera. ¿Cuáles son las otras dificultades que ve el CACIF en este tema? Pues mire, yo tomo las palabras del diputado. Efectivamente, este es un tema que ha funcionado y que realmente ahora que un reconocimiento constitucional sea lo que genera conflicto, probablemente deberíamos haber evitado el conflicto, evitando este tema. Y cabalmente lo que yo les quiero decir es que si hay un tema de unidad de país, y de hecho por eso es que estamos teniendo estas discusiones que no son únicas del CACIF, sino preocupaciones de varios sectores de la sociedad que en ningún momento pretenden demeritar una riqueza cultural y costumbres y normas que los pueblos indígenas, y que de hecho a lo mejor deberíamos aprender de ellas en algunos casos. Lo que sí es que es evidente que en este caso hay dudas, nos parecen a nosotros razonables, en cuanto, por ejemplo, cuáles son las materias, los sujetos y los alcances que puede haber en este caso. ¿Qué pasa, por ejemplo, de alguien... Y mire lo preocupante que es estar hablando ahora de nuevo en términos de ladinos e indígenas, pero lo tengo que hacer para poner algún ejemplo. Digamos, ¿cuál sería el caso de algún ladino que tuviera algún conflicto en un área indígena? ¿Bajo qué jurisdicción sería entonces tratado? Y si esa persona tiene el conocimiento o no de bajo qué reglas va a ser considerado. El otro tema es cuáles son las materias que deberían conocer, porque yo creo que hay que reconocer la capacidad de resolución de conflictos, pero ¿qué pasa cuando se reconoce una jurisdicción indígena que no tiene claras las materias? Y ahí hay materias penales, civiles, hasta tributarias. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de la SAC si tuviera que hacer algún tema de cobro judicial? Estoy seguro que puede haber respuestas. Hasta hoy hemos estado insistiendo en esas preguntas a lo largo de varios meses y no se pueden responder, o no nos han podido responder. Y por otro caso, también aclarar que puede haber respuestas para una comunidad en específico, pero aquí estamos hablando de múltiples comunidades en lugares distintos, que lo que planteamos que es un proceso que tenemos que tener muy claro para entrar a una reforma constitucional. Perdón, Rosana. Sí, es precisamente yo lo que le quería preguntar al diputado Amílcar Pop, porque el problema básico es de qué forma se van a unificar los mismos criterios, porque dentro de la misma sociedad indígena existen diferentes criterios y diferentes formas de aplicarla. ¿Tendría que haber alguna normativa? ¿Tendrían que juntarse, reunirse, hacer... digamos, un consenso para poder aplicarla? ¿En qué delitos, en qué forma, bajo qué normas? Hay dos ideas acá de las cuales estamos discutiendo y CACIF lo plantea y me llama la atención la forma. Por ejemplo, voy a cambiar la metodología y me declaro ignorante del derecho llamado ordinario y llamado oficial. Y yo digo, ¿y qué pasaría si una magistrada es corrupta y trafica influencias en ese organismo y en ese sistema? Por lo tanto, ese sistema no sirve. ¿Y qué pasa si un juez del sistema judicial viola derechos humanos? ¿Y qué pasa si ese juez del sistema judicial abusa sexualmente de la secretaria, del asistente, etcétera? Y ven, nadie me responde. ¿Quién me tiene que responder? Ahí hay una expertise, hay una práctica permanente. Si reconocemos todos los actores del país que hay un sistema jurídico indígena que ha funcionado en los últimos cientos de años y vinculado dentro del marco de Estado en los últimos 200 años de vida republicana,
Yo pregunto, ¿cuáles son los problemas que han visto en los últimos 100 años? Y que sean insuperables para no lograr el reconocimiento judicial. Y nadie me ha respondido tampoco cuáles son esos problemas. Porque lo que sí hemos logrado es que la autoridad indígena y su sistema ha logrado la reducción de criminalidad en donde ejerce, ha logrado mejor relación con las autoridades judiciales. Entonces tienen derecho de pedir que finalmente, desde la Constitución del Estado-Nación guatemalteco, sean reconocidos constitucionalmente. No veo dónde está la duda. Claro, aquí hay y ahí viene un problema, aquí hay una perversa intencionalidad de generar duda y miedo. La duda y el miedo son elementos insuperables y que determinan la falta de capacidad de consenso. Señor diputado, perdón, ingeniero, yo sí quisiera recuperar esta última parte, porque tanto usted, señor diputado, como el presidente de CACIF han planteado preguntas donde evidentemente ustedes mismos no hay respuestas, no hay clarificación. Aquí no es infundir miedo, diría yo, sino hay demasiadas preguntas que no se han contestado y que para algunos merecería mayor debate. Y en ese sentido, ayer fuimos testigos de que un grupo de autoridades ancestrales en un lugar se pronunciaron a favor y otro grupo de autoridades ancestrales, específicamente de Chichicastenango, llegaron al Congreso a decir que no se tocara el artículo 203. Esos son los temas. Y no dijeron eso, yo estuve ahí. Eso fue lo que entendimos. No dijeron eso. ¿Y qué fue lo que dijeron las autoridades? Disculpe, a pesar de que pidió la palabra. Por favor. Don Tomás llegó y yo hablé antes con él. Yo fui su abogado y le dije, don Tomás, tenemos la oportunidad de figurar en la Constitución y el litigio que usted tiene contra Telgua recuperando las tierras, incluso reconoce su ejercicio. Don Tomás me dijo, Amílcar, yo no sabía toda esa realidad, pero vengo a pedir que no toquen de manera irrespetuosa un sistema que hemos utilizado siempre. Y en esos términos lo dijo don Tomás en el pleno de la instancia de jefes de bloque. Dijo, yo pido que se respete un sistema que lo hemos usado, que sigue usándose y que seguirá usándose. Así lo dijo. Y pido que en todo caso no lo toquen de manera incorrecta. Ingeniero. Sí, o tal vez, con lo que mencionaba el diputado, yo sí creo que hay respuestas a qué pasa con una magistrada corrupta. Y yo sí creo que sí hay respuestas a qué pasa con alguien que viola a alguien. Para eso tenemos un código penal y de hecho hemos visto en la práctica cómo en los últimos meses y años un sistema que a lo mejor tiene que mejorar ha sido capaz de enfrentar esos temas con sus problemas, si lo queremos ver. Pero ahí están claros cuáles son los procesos, a quién acudimos, qué es lo que estamos haciendo. Y de hecho, le diría que hay que reconocer que hoy la reforma, el 90% de la reforma y la que deberíamos discutir aún más, trata precisamente de cómo hacemos que tengamos mejores magistrados, cómo elegimos, tenemos mejores procesos de postulación, cómo tenemos independencia judicial, cómo fortalecemos la justicia. Ahí hay preguntas y hay claridad donde vamos. Yo le diría al diputado que en este tema no hay miedo. Miedo efectivamente es cuando hay un desconocimiento, no sabemos a dónde vamos. Lo que tenemos es preocupación, porque estamos conscientes de que tratar este tema, probablemente como se está tratando, y abriéndolo a la interpretación de cada quien, estamos seguros, y por eso que uno tiene la diferencia entre preocupación y miedo, es cuando uno tiene certeza que está yendo un problema. Vamos a ir a un corte y a unos mensajes, pero esta entrevista se está poniendo muy interesante. Yo creo que nuestros espectadores tienen que saberlo y continuar con nosotros. Luego regresamos con Rocío Lazo para ver las redes y estamos de nuevo con ustedes en unos segundos. Estamos de vuelta a las 8:45. Vemos cuáles son algunos de los comentarios por parte de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Comenzamos con la opinión de Raúl. Constitucionalizar el derecho indígena sin delimitarlo crea de facto comunidades autónomas. Allí la fractura. C. Morales, si la práctica de la jurisdicción indígena no ha generado conflicto legal ni social, ¿por qué ahora se plantea esa posibilidad? Juan Carlos Zapata, la gran diferencia, diputado Amílcar Pope, es que todas esas normas están escritas y hay respuestas para cada pregunta que hizo. Tenemos muchos más comentarios, pero ha llegado el momento de regresar con ustedes, Roxana y Mariano. Gracias, Rocío. Y bueno, continuamos con esta entrevista sobre las enmiendas constitucionales, específicamente en el tema del pluralismo jurídico. Mariano. Diputado Pop, yo quisiera regresar a la redacción
de lo que hemos tenido acceso, porque la ciudadanía no ha conocido en amplitud los textos que podrían estarse discutiendo. Más sin embargo, entendemos las últimas que han circulado, la redacción es confusa, es diversa, no da certeza. Esto puede provocar parte de lo que usted acaba de mencionar. ¿Cómo podría hacerse o por qué razón se están aceptando este tipo de textos no desarrollados en una mala redacción? Ya. Está formulando una conclusión. Yo creo que la propuesta de redacción, a mi parecer, era correcta, salvo que la misma autoridad indígena decía que si está vigente una ley vieja de conflictos de jurisdicción, no debería someterse a conflictos de jurisdicción. Y entonces empezó el debate. La enmienda que se pactó en lo último... A esa me refiero, diputado. A esa enmienda, yo le quiero decir algo. Un diputado dijo, ese café lo dejaron descafeinado totalmente. Y es cierto. Pero se salvaron de seis ideas importantes. Una, se garantiza el reconocimiento de lo que ya existe, un sistema jurídico. Dos, frente a las preguntas planteadas, y por eso yo las volteé, él decía que está en la ley y dicen las redes, ahí está en la ley, claro. Yo le diría, si nos sentamos a platicar con la autoridad indígena y vemos el escenario con claridad, nos vamos a dar cuenta que todas esas preguntas tienen respuestas. El tema es que por qué hoy tenemos que resolver el compendio de derecho previo a esta discusión. Debería cada quien interesarse de su realidad. El otro tema que está puesto ahí es el control constitucional. Es fundamental para cualquier decisión. Entonces, cuando se preguntan, ¿y qué pasa si una autoridad indígena se extralimita? Hay control constitucional. ¿Y qué pasa si viola derechos humanos? Hay controles constitucionales, etcétera, etcétera, con las preguntas. Entonces, hay un reconocimiento del sistema, de la institucionalidad indígena, y hay un reconocimiento de la diversidad de ejercicios de la justicia en el país. El derecho ha evolucionado. Tenemos derecho arbitral, incluso el fuero militar, el derecho canónico. Tenemos una diversidad de ejercicios. La pluralidad en el derecho es parte de su evolución intrínseca. Entonces nos parece raro a muchos que únicamente el tema indígena genera tanta discusión. Ingeniero González Campo, existe también un planteamiento de si se va a hacer en una sola pregunta a la hora de preguntarle en un referéndum, si se va a hacer una sola pregunta o si debería de partirse en dos, o si realmente debería de hacerse esta pregunta de la reforma al artículo 203. ¿Cuál sería el planteamiento de CACIFE en este caso? ¿Estarían de acuerdo en que se pudieran hacer dos preguntas? Porque esa es una de las cuestiones que puede generar que la población pudiera no estar de acuerdo en un referéndum y votar en contra. Sí, yo solo quisiera hacer alusión a lo que decía el diputado. Efectivamente, existen códigos militares, canónico y el arbitraje, pero eso no le quita la exclusividad a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si existen esas opciones, ¿por qué no entonces consideramos igual la justicia indígena bajo un esquema similar? El segundo, sí, evidentemente se está reconociendo un sistema jurídico, pero en el caso mío, sí, yo tengo que interesarme en mi realidad. La pregunta es que no sé, por ejemplo, si estoy haciendo un viaje en Totonicapán o tengo un negocio en Totonicapán, yo no tengo claro bajo la redacción que no hemos conocido finalmente si eso va a ser sujeto a la jurisdicción indígena o a la jurisdicción ordinaria. Y yo quisiera saber, y es la pregunta que hago, y no me han podido responder. Si lo que me dicen es que tengo que ir a sentarme con la autoridad, es el equivalente a que yo a saber aquí, a que tengo que atenerme, tengo la Constitución y las leyes, pero no me pueden decir que me voy a juntar con el juez para saber qué tengo que hacer. Esas son las dudas, y yo creo que no son dudas, creo razonables. Vuelvo a preguntar, ¿dónde, a quién se aplica? Por ejemplo, temas tan complicados como, por ejemplo, casos penales como un narcotráfico o corrupción, ¿en qué foro se va a ver? Esas son las dudas que creo que tenemos que aclarar, es una discusión que debiéramos de tener, porque esto también tiene implicaciones aún para las autoridades ancestrales, que a lo mejor no tocan esos temas, pero que en un momento lo deberían de tocar dependiendo cuál es el esquema. ¿Qué es lo que creemos? Nosotros creemos que es importante las reformas, creemos que es importante sacarles adelante. Es clarísimo nuestro compromiso con la lucha contra la corrupción y por una mejor justicia. Si esto llegara a una consulta popular, se debería tener la sabiduría de permitir a la gente que escoja con libertad cuáles son, y en ese sentido deberían haber, si es el caso, preguntas diferenciadas para que con libertad cada quien escoja
lo que el pueblo quiera que se lleve a cabo. Amílcar, ¿qué dice al respecto? Bueno, en el tema de las preguntas creo que nadie ha discutido el planteamiento. Esa fase técnica no se ha llegado. Me parece correcto que cada tema tenga el nivel de decisión, pero es importante reconocer algo. Insisto mucho en esto, el sistema jurídico funciona y efectivamente las respuestas y las preguntas que el CACIF plantea son las mismas preguntas que cualquier ciudadano guatemalteco se hace frente al sistema. ¿Y qué pasa si me agarran con algún delito? ¿Y qué pasa? Y todos los qué pasas tienen sus respuestas en ese sistema. El tema es que nos debemos interesar en averiguarlo, pero esa duda que no sea el obstáculo de generar el reconocimiento legítimo de los pueblos indígenas. Diputado, hay analistas y hay en las redes sociales se lee de que a través del desarrollo de legislación ordinaria, por ejemplo, lo que manda el artículo 70 constitucional que no se ha cumplido, u otras iniciativas de ley que se han presentado y que están en el Congreso, con eso se solventaría y se daría ese nivel de certeza para continuar en esta fase evolutiva que usted mismo ha mencionado. ¿No considera usted que sería suficiente el desarrollo de esa legislación ordinaria? Dos cosas. Técnicamente le digo que sí, contribuye. De hecho, hay una ley de jurisdicción indígena en el Congreso que lleva aprobado su segundo debate y falta el tercer debate. Habría que analizar si es necesario readecuarlo. Pero también, yo insisto, el Estado guatemalteco tiene 200 años casi de ser fundado y 200 años llevamos los indígenas de pedirle al Estado, inclúyanos en su estatuto fundacional. Me parecería gravísimo que en este otro intento, que ya perdimos uno hace 20 años, en este otro intento se genere tanta oposición, porque entonces ya se particulariza el rechazo a construcciones identitarias como la de pueblos indígenas. Sus conclusiones, ingeniero. Yo no acepto esa última afirmación del diputado, porque me parece que entonces se plantea esto como quienes tenemos dudas razonables de un tema que está cambiando mi constitución y la constitución de todos los guatemaltecos, incluyendo los indígenas, que creo que todos estamos ahí, tengamos dudas razonables de un artículo que se va a cambiar. Eso no me hace mi racista. Yo lo que creo es que tenemos que, en este proceso, y el objetivo que se tenía, o entendemos que se tenía con estas reformas constitucionales, era fortalecer las instituciones de justicia y hacer más efectiva la lucha contra la corrupción y por una mejor justicia para todos. Eso es lo que nos deberíamos concentrar. Deberíamos concentrarnos también en crear condiciones para que a lo mejor esas condiciones de muchos años mejoren y que todos seamos iguales ante la ley y juntos saquemos este país adelante. Pero un discurso que plantee en términos de racismo a quienes tenemos dudas, creo yo, razonables de esto, yo no creo que sea ese el país unido que necesitamos para sacar adelante. Sus conclusiones, diputado. Yo estoy absolutamente de acuerdo que la duda no es pecado ni debe descalificarse. Al contrario, la duda genera la posibilidad de la búsqueda de información. Pero sí no podemos evitar ni esconder que el racismo esconde tres elementos importantes. Primero, el sentimiento de superioridad que imposibilita el reconocimiento del otro. Segundo, la imposibilidad de darle la calidad del conocimiento al otro y por lo tanto solo subsiste mi verdad porque yo no entiendo aún el otro y por lo tanto no lo reconozco. Y tercero, la imposibilidad de generar condiciones de dignidad en igualdad en el derecho, especialmente en el estatuto fundacional. La exclusión total es racismo, por supuesto. Agradecemos a nuestros invitados por su participación y les invitamos para que continúen con nosotros a las 8:45 porque Canal Antigua les tiene la segunda entrevista en donde seguiremos analizando las reformas constitucionales para que ustedes tengan toda la información sobre este tema.